Papito Dios, venimos a ti, mi Señor, con un corazón humilde, agradecido, gozosos, mi Señor, porque aunque preferiríamos estar en tu presencia, tú nos tienes aquí con un plan, con un propósito, mi Dios. Y qué mejor plan que el del Creador de todo el universo, el que hizo todo cuanto existe, el que me da vida, el que, como cantamos hace un momento, peleó por mí, por mi salvación. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias por permitirnos estar aquí, Diosito, para estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra de amor. Gracias, mi Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo sea quien hable como siempre, no solo hoy, pero como siempre a cada uno de nosotros, que nos equipe, que nos edifique, que nos confronte, que nos exhorte, que nos cambie de dirección si es necesario, mi Señor, o que nos siga direccionando de acuerdo a ese plan perfecto que tú tienes, Dios. Estamos aquí y no queremos estar simplemente aquí consumiendo aire, sino que queremos estar aquí, Señor, con tus propósitos y con tus planes. Como cantamos, si tú viniste para ser un siervo, yo también, mi Señor, lo quiero hacer. Entonces, por favor, equípanos, pues sin ti somos siervos inútiles, pero contigo, Señor, contigo todo lo podemos hacer para tu gloria. En tus manos nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, ya encontraron Abdías, llegaron ahí. Algunos fueron a la tabla de contenidos, al índice, y buscaron a este hombre Abdías. Nombre interesante para los que están planeando todavía tener familia, tener bebés. Ese es uno posible, Abdías. Imagínense cómo le iría en el colegio a ese pobre niño con ese nombre. Pero el nombre Abdías es de hecho hermoso. Quiere decir siervo de Dios. ¡Ah, qué nombre espectacular! De este Abdías, información interesante, es el libro más corto del Antiguo Testamento. El más corto del Antiguo Testamento. Solo es Abdías 1. No hay Abdías 2, ni 3, ni 4, ni nada. Un solo capítulo, tan solo 21 versículos. Es el más corto de todos. Ese nombre Abdías es referenciado entre 15 a 18 veces en la Biblia, pero no siempre hace referencia al mismo Abdías. Es más, acerca de ese profeta menor, poco se sabe. Poco se sabe, no tenemos mucha información acerca de él. Y libro de un capítulo, es un poema de juicio, en su mayoría contra la gente de Edom, los edomitas. Pueblo edomita era un pueblo vecino de Israel, que de hecho estaba ubicado en el otro lado del Mar Muerto. Los edomitas, sin embargo, compartían el mismo ancestro con los israelitas. Ambos eran descendientes de Abraham y Sara. Sí, Abraham y Sara tuvieron a Isaac, e Isaac con Rebeca tuvieron a Jacob y a Esaú. Los edomitas son descendientes de Esaú, mientras que los israelitas son descendientes de Jacob, a quien el Señor le cambia el nombre por Israel. ¿Ok? Entonces, son hermanos, descienden de esa misma simiente, si se diría en un entorno bíblico. El libro de Génesis, de los capítulos 25 al 27, nos cuentan esa complicada y conflictiva historia de los dos hijos, de los cuales descienden los israelitas de Jacob, los edomitas de Esaú, y si se acuerdan un poquito, y si no lo pueden revisar, eran gemelos, y aún en el vientre estaban en tremendo agarrón, y aún al momento de nacer hay un complique allí. De hecho, el nombre Jacob traduce casi que literalmente el que agarra el tobillo. Y Jacob también quiere decir engañador, porque este Jacob, luego nace primero Esaú, pero Jacob, si se acuerdan de la historia, es el que engaña a Esaú por los derechos de ser el primogénito. La herencia, al ser el primogénito, si eran dos, no era que quedaban 50% y 50%. Literalmente lo que le quedaba al primogénito era el 75%, 50 por ser hijo y un 25% del 50 de su hermano. Era en herencia, en cosas, pero también era en autoridad. Esta historia no la vamos a ver hoy en detalle, pero nos habla de que Esaú era un hombre de esos, era un cazador, era un guerrero, barbado, pelilargo, así, los que si estuviera hoy en día sería mecánico, arreglaría el carro, tal. En cambio Jacob era un consentidito.
Jacob era el carita bonita, Jacob aprendía a cocinar, ayudaba en la casa. No quiero decir de ninguna manera que fuera femenino en ningún sentido, pero era un niño más consentido. Sin embargo, a la hora del derecho, si se acuerdan de la historia, Jacob engaña a su padre y se queda con el derecho. Y engaña a Esaú. ¿Se acuerdan ese dicho? Tal vez ya no se dice tanto, pero antes se decía que se vendió por un plato de lentejas. De aquí es donde se asume que vino ese dicho. Jacob, siendo buen cocinero, se preparó un guisadito, un sudadito súper bacano tuvo que haber sido. Esaú llega de cazar, no ha cazado nada, y literalmente la palabra en la que le dice que hey, dame eso, era como dame eso de eso rojo que se ve ahí, era algo rojo, era un sudadito re bacano, imagínense ese olor. Y Esaú dice: ¿de qué me sirve a mí el derecho de ser el primogénito si lo que me estoy es muriendo de hambre? Y lo engaña. Jacob, ¿se acuerdan lo que les dije? El nombre quiere decir engañador. ¿Saben ustedes, de hecho interesante, el nombre Santiago desciende de Jacob? Porque el nombre se pronuncia Jacob. Cuando estos mensajes de la palabra llegan a España y los españoles catolizan la creencia, era San Jacob. Y de San Jacob llegó el nombre Santiago. O sea que desafortunadamente mi nombre quiere decir engañador. ¿Qué es lo que quiere decir? Pero aquí en peor todavía, no tiene nada que ver con el estudio bíblico, pero información para ustedes. Mi apellido, que es árabe, es libanés, es Amin. Y Amin en árabe quiere decir muy confiable. O sea que mi nombre en esencia quiere decir que soy un engañador muy confiable. Tengo que confesarles ahí de una vez. Por eso tienen que estar pilas ustedes mismos, estudiar la palabra y tenerla clara, porque como el pastor allá a la iglesia que usted va, no es un engañador muy confiable. Dios mío, empezamos mal, pero por eso hay que tenerlo claro allí. Esa historia nos habla de eso. Y luego, más adelante, pues estos dos, cuando se dan cuenta de Esaú del engaño, pues quiere matar a Jacob. Jacob tiene que huir durante un tiempo, se mantienen alejados. Cuando Jacob vuelve, muy valientemente manda a las mujeres y a los niños adelante para encontrarse con Esaú. No lo mata, pero se mantiene en una relación. Luego el libro de Números, del capítulo 20, versículos 14 al 20, nos cuenta que siempre se mantuvieron, siguieron creciendo esos dos pueblos, esas dos descendencias, pero era una relación contenciosa, esos familiares con los que uno no se quiere encontrar. La segunda de Reyes, el capítulo 25, nos cuenta que cuando Israel como nación cae a manos de Nabucodonosor y el imperio babilónico toma control de Israel, los edomitas no ayudan a los israelitas, y no solo no los ayudan, sino que se aprovechan de la fragilidad del momento de crisis de los israelitas y empiezan a robar a sus familiares cercanos, que ahora están lejanos, a esclavizarlos, a aprovecharse de los refugiados y de los sobrevivientes. No solo no ayudan, sino que se aprovechan de ellos. Y les tengo que contar todo ese trasfondo, todo ese contexto, para que entendamos realmente ¿por qué este poema? Ya dándoles una introducción, un trasfondo, como que podemos leer en Abdías, el versículo 1. La visión de Abdías. Así ha dicho el Señor Dios acerca de Edom. Hemos escuchado de parte del Señor la noticia de que ha sido enviado un mensajero a las naciones diciendo: levántense, levantémonos contra él en batalla. He aquí, te empequeñeceré entre las naciones, serás muy menospreciado. La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que habitas en las hendiduras de la peña, en tu morada elevada. A ti que decías en tu corazón: ¿quién me hará caer a tierra? A causa, aunque remontes vuelo como águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te haré descender, dice el Señor. Si hubieran venido a ti ladrones o asaltantes de noche, ¿no te habrían robado lo que les bastase? Si hubieran venido a ti vendimiadores, ¿no habrían dejado siquiera rebuscos? Pero como ha sido arrasado, como fue saqueado Esaú, sus tesoros escondidos fueron saqueados. Hasta la frontera te arrojaron tus propios aliados. Te defraudaron y pudieron más que tus confidentes. Los que comían de tu pan te han puesto trampa.
no hay en él discernimiento. No haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom y el discernimiento de la región montañosa de Esaú, dice el Señor. Tus valientes, oh Teman, serán destrozados, para que todo hombre sea destruido por la masacre en los montes de Esaú. Por la violencia hecha a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás destruido para siempre. En el día cuando te pusiste firme del lado contrario, en el día cuando su poderío fue llevado cautivo por los extraños, y los extranjeros llegaron hasta sus puertas y echaron suertes por Jerusalén, tú también te comportaste como uno de ellos. No debiste haberte quedado mirando a tu hermano en su día trágico, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día de su ruina. No debiste extralimitarte con tu boca en el día de la angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Tampoco debiste mirar su miseria en el día de su ruina. No debiste echar mano de sus bienes en el día de su ruina. Tampoco debiste ponerte en las encrucijadas de los caminos para aniquilar a sus fugitivos. No debiste haber entregado a los sobrevivientes en el día de la desgracia. Ahí paramos una vez. Si ven que era importante el trasfondo, es una confrontación durísima, durísima al pueblo de Edom, y es palabra directamente del Señor a través de este profeta Abdías. De lo primero que el Señor le dice, entre todo este pliego de cargos, está en el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Otra traducción dice, el orgullo de tu corazón te ha engañado. Y es un tema de soberbia, es un tema de orgullo. ¿Saben? Fíjense que dice, tú que habitas en las hendiduras de la peña. Esta es una de esas zonas en lo que se llama Tierra Santa en Israel, que todavía se pueden ver algunas de las cuevas o de las habitaciones que habían en la montaña. Estos edomitas fueron los que se ubicaron en partes altas de la montaña. Y de igual manera hoy en día, ¿cuándo han visto ustedes un vecindario en una zona bien pobre de la ciudad o de cualquier ciudad que se llame Altos de los tal? No, ese nombre de Altos de Covadonga, Altos de tal cosa, eso es para un vecindario, no, que va por ahí arriba y que suena que es en los Altos de tal cosa. ¿Cómo? ¿Dónde vives tú? No, yo vivo en Altos del Prado, vivo en Altos de tal cosa. Indudablemente por el nombre ya como que suena más privilegiado. Ellos, esta habitación, el haber hecho, digamos que su urbanización, poniéndolo en contexto, en la piedra, en la zona alta, les aseguraba seguridad, protección. No era fácil llegar allá, pero pasa algo cuando uno tiene ese privilegio de estar viviendo, y es algo que yo creo que le pasa a Andresito Barraza aquí, quien nos dieran alabanza, y es por ejemplo este cuento del micrófono aquí, para uno hablar por el micrófono. Para Andrés, yo creo que al menos todos los que estamos aquí, Andrés nos mira así. A mí me encanta porque es de los pocos en que yo se supone que soy mayor y llego y, ¿qué más, Andresito? ¿Cómo estás? Y cuando lo abrazo como que me hace a mí así, yo soy, ay, gracias, Andresito. Pasa eso porque mira desde aquí la mayor parte del tiempo. ¿Saben? Esa perspectiva desde arriba es una que da autoridad, poderío, fortaleza, militarmente una posición alta, una posición elevada, es la posición privilegiada para ganar una batalla. Parece que estos, y por eso el Señor lo menciona allí en el versículo 3, habitas en las hendiduras de la peña, en tu morada elevada. Decías en tu corazón, ¿quién me hará caer a tierra? Es muy difícil que en esta habitación, en esta roca, en esta fortaleza, con nuestra ubicación, nos hagan salir de aquí, que nos vayan a vencer. Tenemos una posición privilegiada y parece que de alguna manera ese poder mirar desde allá les causaba algo que también era un dicho que yo creo que hoy en día no se usa tanto, el de mirar por encima del hombro a los demás. Entonces cuando uno mira... Andrés mira por encima del hombro a todo el mundo, pero eso es otro tema. Eso ya es, doy fe de que la humildad la tiene el hombrecito del sí. Pero es como cuando alguien como que se cree mucho y como que mira a los demás así de que, hey, yo estoy aquí en una posición, en un sitio muy privilegiado, es alto. Y el Señor en el versículo 4 les dice, aunque decías en tu corazón, ¿quién me hará caer a tierra? Aunque remontes vuelo como águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te haré descender, dice el Señor. Y algunos de los
estudiosos dicen que ese versículo 4, de hecho, hace referencia a lo que Lucifer dijo: yo haré mi habitación allá entre el Altísimo, yo subiré, no, conmigo no hay tal de que tú vas a subir a mi nivel. Este pueblo, una de las primeras cosas que el Señor condena es el tema del orgullo, de la soberbia. A este pueblo de Edom eran orgullosos, eran creídos y eran tal vez así porque vivían de alguna manera resentidos. Si nosotros descendemos del verdadero hijo mayor, no de Jacob, que fue el tramposo, el engañador, el que se aprovechó del hambre y de la debilidad física de Esaú, nosotros sí somos los que realmente descendemos y los que tenemos el derecho a hacer. Y como que de esa manera ellos crecieron y se mantuvieron al punto de que quisieron hacerle daño a Israel. La palabra luego dice, y en el versículo 11, en el día cuando te pusiste firme al lado del contrario, cuando su poderío fue llevado cautivo por los extraños y los extranjeros llegaron hasta tus puertas y echaron suertes por Jerusalén, tú también te comportaste como uno de ellos, tú te comportaste como extraño. Tú te hiciste al lado y te hiciste aliado de los enemigos de Israel, que eran el pueblo de Dios. Ustedes, siendo familia, descendientes de familia, han debido tomar el lugar al lado del pueblo de Dios. Y aunque han pasado muchísimos años, el Señor los está confrontando aquí fuertemente. Y prácticamente que les está diciendo, ustedes van a ser destruidos. ¿Por qué? Por orgullosos, por faltos de compasión, por no haber apoyado a su propia familia, a sus propios hermanos. Y desde el versículo 12 empieza un no debiste haberte puesto del lado de los demás. Por esa razón, entonces serás destruido. Es bien fuerte esa palabra para los edomitas: destrucción de quienes ustedes son, por orgullosos, por arrogantes, por autosuficientes y por haber sido enemigos del pueblo de Dios, del cual ustedes son familia. Hasta ahí entonces tú dices, ok, bueno, esa es una de esas prédicas que a mí no me toca porque yo no soy edomita, ni desciendo ni de ningún edomita, y entonces no hay problema porque yo quiero a Israel y no hay problema. El versículo entonces 15, cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu retribución volverá sobre tu cabeza. El versículo 15, en este, por ejemplo, que es un poema, este Abdías, es esos versículos en donde literalmente algunos lo llaman el versículo bisagra. Porque este libro es tan corto que lo puedes dividir en dos partes. Del 1 al 14 viene la confrontación al pueblo edomita, y es todo el pueblo edomita. El versículo 15 para la acusación y hace una pequeña transición hacia la segunda parte, que ya no van a ser solo los edomitas. Entonces el versículo 15 es como una bisagra que agarra el capítulo 1, imagínense una página, el capítulo 2. Santiago solo tiene un capítulo, sí, del 1 al 14 es como que fuera una parte, y luego del 16 en adelante es otra parte, en donde el versículo 15 agarra esas dos partes, porque hay una transición. Ya paró el no debiste, ya paró la acusación, y ahora dice, cercano está el día del Señor. Y ya bien sabemos que el día del Señor es ese día profético por venir sobre todas las naciones, ya no es solo sobre Edom. Y ahora fíjense cómo cambia el tono desde el versículo 16. Porque como ustedes bebieron en mi santo monte, beberán todas las naciones de alrededor. Beberán ruidosamente y quedarán como si nunca hubieran existido. Ya está hablando de todas las naciones, ¿se dan cuenta? Pero en el monte Sión estarán los libertados y será santo. La casa de Jacob poseerá las posesiones de ellos. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. La casa de Esaú, y los edomitas descienden ¿de quién? De Esaú, será estopa, y ellos los quemarán y los consumirán. Ni un solo sobreviviente quedará en la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho.
Los del Negev poseerán la región montañosa de Esaú, y los de la Cefela la tierra de los filisteos. También poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galaad. Esta tropa de cautivos de los hijos de Israel poseerá lo que fuera de los cananeos hasta Sarepta, y los de Jerusalén, que están cautivos en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Subirán victoriosos desde el monte Sión para juzgar la región montañosa de Esaú, y el reino será del Señor. El reino será del Señor. Nuevamente es ese momento profético en donde Cristo mismo reine desde Jerusalén. Esta parte es una parte entonces profética. La primera parte, Edom, pliego de cargos en contra de ustedes. Les va a ir mal, van a ser castigados. ¿Por qué? Viene el por qué, y luego aquí ya se empieza a hablar del día del Señor. Cuando el versículo 16 dice: pero como ustedes bebieron en mi santo nombre, beberán todas las naciones de alrededor, beberán ruidosamente y quedarán como si nunca hubieran existido. Por favor, no vayas a decir: ¿sí ven que sí se puede beber? En la Biblia dice que todo el mundo beberá, yo por eso es que bebo. No creo que quieras beber de esta copa. Nuestra limitación lingüística, tanto en español como en inglés en este caso, frenan o oscurecen el hecho de que aquí se está hablando de que se bebe la copa de la furia del Señor nuestro Dios. Así ustedes bebieron en mi santo nombre, las naciones también beberán de la copa de furia del Señor. Ustedes serán castigados, pero las naciones también. Y luego dice, beberán ruidosamente. La palabra original sí se puede utilizar para ruidoso, pero beberán de una manera que causará estupor, que será demasiado, se hablará mucho de eso, cómo se beberán la furia de Dios. ¿Y cómo será que quedarán? Como si nunca hubieran existido, exterminados. El castigo será grande. ¿Saben? Por el orgullo, por la arrogancia, por la falta de compasión, por la falta de preocupación por otros, tanto ustedes, edomitas, descendientes de Esaú, como las naciones, beberán de la furia del Señor. El Señor, lo hemos estado viendo en estos profetas menores, se compadece de los demás. Y en los estudios dominicales, en Lucas, que hemos estado, y por eso el video de transición, cuando empezamos, habla de la gran comisión. El Señor quiere que nosotros seamos útiles en el trabajo de salvación de Dios. Él ya ganó la salvación, pero se supone que nosotros seamos sus obreros, seamos los vehículos que Él utiliza para llevar salvación a otros, que nos preocupemos de otros. Miren, en el libro del profeta Amós, que ya estudiamos, y de... ¿cuál fue el que fue antes de Amós? Joel, que también estudiamos. Vemos como el Señor dice, y no se compadecieron de los demás, no se compadecieron de los necesitados. Por no compadecerse, por no preocuparse de los demás, van a ser castigados. Esto está mal, porque no va de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cómo van a ser el pueblo de Dios? ¿Cómo el caso de nosotros vamos a ser hijos, hijas de Dios y no nos vamos a compadecer de los demás? ¿Cómo no nos vamos a preocupar de las necesidades de los demás? Pero no solo cómo nos vamos a preocupar, sino cómo no vamos a tomar acción ante las necesidades de los demás. ¿Saben? Hasta el mundo, hablando del mundo, la gente de la carne, ya reconoce que ser compasivo es esencial. Les voy a leer esto, lo vi en nuestro periódico local aquí, el Universal. Bueno, mentiras, ya no me acuerdo si estaba en el Universal o en el Tiempo, uno de esos dos. El increíble poder de la compasión y de pensar en los demás. Cuando vi ese titular yo dije, ¿cómo? ¿Y esto qué hace en la prensa común y corriente? Es escrito por Manuel Paz de la Europa Press y fue publicado el 29 de septiembre del 2018. Pongan bien cuidado. La práctica de cultivar la compasión está siendo incorporada en una gran cantidad de terapias y programas médicos y psicológicos en todo el mundo. Miren que les di la cita. Ustedes van a decir, ese Santiago, ¿ya de dónde se sacó eso? Búsquenlo en Google cuando lleguen a la casa. De hecho, cada vez son más los estudios científicos que demuestran sus beneficios, los beneficios de ser compasivo y de pensar en los demás. En la salud física y mental, como la mejora de la función del sistema inmune y la regulación emocional. Y estos son científicos que están diciendo que cuando eres compasivo y piensas en los demás, es más difícil que te dé gripa.
te sientes mejor físicamente, mentalmente, intelectualmente. A continuación, se resuelven algunos interrogantes sobre lo que es y no es y cómo ponerla en práctica. El mundo está enseñando estas cosas en el periódico. ¿Y en la iglesia? No, bien, gracias. Nosotros poniéndonos medallitas de santos aquí y que somos más santos y no estamos haciendo nada por la gente de afuera. No estamos ayudando a los demás. Ni siquiera nos compadecemos de los demás. ¿Es la compasión sinónimo de sentir pena por alguien? No. Aunque en Occidente asociamos la compasión con compadecerse o apiadarse por el sufrimiento de otra persona, lo que genera rechazo al llevar implícito una sensación de superioridad del que tiene dicho sentimiento sobre el que lo sufre. Entonces, ¿qué es la compasión? Dice acá, es mantener una actitud bondadosa de amor y respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Dicha actitud consta de la capacidad de reconocer lo que siente otra persona, ser sensible a su experiencia, otros lo llaman empatía, junto con la intención de aliviar el sufrimiento ajeno y procurar el bienestar de los demás. ¿Cómo se puede empezar a practicarla? No se lo voy a leer todo, pero cualquier acción o gesto de amabilidad, bondad y ternura hacia otra persona es en sí mismo una forma de cultivar la compasión. Saludar con amabilidad al empleado de un almacén, ceder el paso u ofrecer el asiento en el transporte público, dar las gracias. Mirad estos tan anticuados, hay que dar las gracias. Cuando recibimos un gesto de atención, estas acciones sencillas no solo generan un efecto positivo en la experiencia y la conducta del otro, sino que producen un sentimiento de bienestar en uno mismo. ¡Hey! Es verdad, los científicos lo dicen, es comprobado, pero ¿saben qué es lo mejor de todo? La Biblia lo viene diciendo desde hace miles de años. Lo que pasa es que en la iglesia casi que no lo practicamos. Ni siquiera voy a decir que levantemos manos ni nada de eso, pero hay el chance que algunos de nosotros estuvimos peleando hoy todo el día con alguien en el camino para llegar a la iglesia. Y de pronto llegamos a un sitio, si veníamos en carro y era un sitio de stop y alguien tenía que salir y ni dejamos salir a la persona. No, voy yo primero porque voy para la iglesia, yo voy para la iglesia, puesto que ustedes no van a la iglesia, yo sí voy. Y de pronto decir gracias, abrir la puerta a otra persona, ¿cómo están? Tal, bienestar. ¿Saben? Nos pasa, hay veces hasta nosotros mismos los que servimos aquí en la iglesia. Y está uno alistándose para servir y somos varios los que servimos, sobre todo para el domingo, y nos ponemos bravos los unos con los otros antes de servir. ¿Me imaginan? Entonces imagínense yo ahorita peleando, o sea, con mi esposa, o con los de bienvenida, o con los de la alabanza. ¿Y por qué esa canción? Si yo les dije que era la otra. Esa no es la canción, esto es como así. Vamos a orar, hermanos. Más o menos el equivalente. Si no somos compasivos, si no expresamos ese amor con las demás personas, y ya sé, algunos de ustedes dicen, no, pero es que nadie es perfecto, Santiago, es que es difícil. Sí, por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para hacerlos. En nuestra naturaleza lo único que queremos es para nosotros, para nuestro bien, para mi comida, para mi bienestar, para mí. Cuando hacemos eso, nos volvemos en animales salvajes. Hasta el mundo está diciendo, hey, vamos a ser más compasivos. Termina este artículo diciendo, mantener una actitud respetuosa y comprensiva hacia los demás permite establecer una relación más objetiva con lo que vivimos y nos ayuda a aceptar nuestra realidad. Y desde la propia aceptación podremos evolucionar como sintamos que es más oportuno según nuestras circunstancias, dice el psicólogo tal. La paradoja de la vida es que cuando me acepto como soy, entonces puedo cambiar. El mundo está llegando a ese punto en donde ellos mismos están diciendo, oye, vale la pena ayudar a los demás, es necesario por tu salud, por tu bienestar, físicamente te ayuda. Pero el Señor aquí en Abdías, hace miles de años, le está diciendo a su pueblo y de manera profética a nosotros como sus hijos y sus hijas, hey, aprendan a pensar en los demás. Preocúpense de los demás, tomen acción de cómo van a ayudar a los demás, cómo los van a edificar, cómo los van a mejorar. Número uno, espiritualmente primero. No es el pan primero, es primero la salvación y la destinación eterna. Pero con hambre también, mientras estén aquí, muy difícil. Vamos a ayudar también con el pan.
Vamos a tener las prioridades en orden, pero vamos a preocuparnos por los demás, vamos a ayudar a los demás. ¿Saben? Uno hay veces escucha de ustedes mismos, sí, en mi familia fulanito y fulanito no conoce del Señor, o yo conozco estos otros amigos y no conocen del Señor, y yo no me meto con ellos. Ahora antes del servicio hablaba con un par de amigos y uno me decía, allá en el edificio en donde yo vivo, nadie sabía que nosotros éramos cristianos, estábamos encubiertos, pero ya todo el mundo sabe, ya todo el mundo sabe. ¿Y qué ha pasado con eso? No, por ahí hay una pareja que ya conoce el Señor y de hecho hasta están viniendo a la iglesia, y hay otros que nos ven la Biblia y hay, entonces ya los descubrieron. Ahora sí pueden ser útiles allí en donde estén. Y en otro sitio, y en el sitio de trabajo, y en el sitio donde vivo, y en el sitio donde participo, con algunos de los que montamos en bicicleta. Cuando salimos nos reunimos en un sitio y oramos, y hay otras personas que también se reúnen ahí y van a montar, que pues no oran, entonces nos ven y se les hace raro, y algunos también oran con nosotros. De hecho el sábado cuando hay harto, bueno, ¿quién va a orar? Y los otros también se quedan ahí, así sea como por el interés de pronto de que estar allí, pero algo pasa, hay algo distinto. No más agente secreto cristiano, no más 007 cristiano. ¿Y por qué? Por pura compasión con los demás, porque si no conocen de Cristo y si no obedecen a Cristo, van para el infierno. Pero nadie quiere hablar del infierno. No digan eso, no digan eso. La palabra lo dice. Si Cristo no es tu Señor, tu Salvador, y si no haces lo que el Señor te dice que hagas, vas para el infierno. Y ya sé, algunos de ustedes dicen, bueno, pero tal persona sí se debiera ir para el infierno. No, la palabra también dice que el Señor no quiere que nadie perezca, y mientras esté a nuestro alcance, vamos a compartir ese mensaje, vamos a compartir la palabra, vamos a compartir el amor, la gracia del Señor con todo el mundo. Lo que bebieron fue la copa de ira del Señor, pero nada más hermoso en la Biblia como cuando lees un pero, y el versículo 17 dice, pero en el monte Sión estarán los libertados y será santo. La casa de Jacob poseerá las posesiones de ellos. Pero aunque la destrucción es grande para Edom, aunque la destrucción es grande para las naciones, pero habrá ese momento en donde estarán los libertados. Y ahí habla de posesiones y de tomar. El versículo 21 es clave. Esta traducción, que es la Reina Valera actualizada del 2015, dice, subirán victoriosos desde el monte Sión. La palabra específica, y de pronto la Reina Valera del 60 dice, subirán libertadores. ¿Dicen cuál? Salvadores, subirán salvadores, libertadores, subirán. No es que ninguno de nosotros pueda salvar. Esos salvadores, libertadores, victoriosos que subirán son los predicadores de la palabra de Dios. Y no estoy hablando del que está aquí predicando, es que todos nosotros se supone que seamos predicadores, hablamos la palabra de Dios con otros. Subirán esos victoriosos a la región montañosa. ¿Se acuerdan cuando hicimos el estudio escatológico y decía que reinaremos con Él? A quienes el Señor tome con Él, o a quienes hayan muerto pero que hayan recibido a Jesús como Señor y Salvador, viviremos con Él, y durante el reino milenial, por eso habla de los montes de Sión y en estos territorios, cumpliremos la labor de predicar la palabra a otros, de enseñarle a otros, de discipular a otros. Por eso hoy en día, si tú dices, no, eso de discipular a otros, eso no es lo mío, eso de enseñar la palabra, eso no es lo mío, no sé qué vas a hacer en el reino milenial, porque van a ser 1000 años de andar predicando y andar enseñando. De pronto no tienes que ir para allá, de pronto mejor te vas para el lago de azufre y fuego. No toca predicar. Estos libertadores, salvadores, no van ellos a salvar, sino a hablar del Salvador, hablar de la salvación que hay en Cristo, a demostrar esa salvación. Pero en el versículo 17 y el versículo 21, en donde termina, estos subirán victoriosos. Hay victoria en el Señor, hay una gran bendición en el Señor. ¿Qué te puedes llevar de aquí hoy? Acompáñame a Proverbios, capítulo 16, ya que tienen allí sus Biblias. Proverbios, capítulo 16. Porque el orgullo, la arrogancia, muchas veces se convierte en el pecado reconocido pero aceptado en nuestros corazones. Puro orgullo. ¿Cuántas relaciones no se pierden por puro orgullo? ¿Con cuántas personas no se hablan por orgullo?
¿Cuántos problemas no causa el orgullo? ¿En cuántas deudas no te has metido por orgullo? ¿En cuántos problemas no te metes por orgullo? Proverbios 16, los versículos son 18 al 20. Esta que es la Reina Valera actualizada del 2015, dice en Proverbios 16, versículo 18 al 20, antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios. El que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Antes de la caída está el orgullo, la altivez. Hey, muchachos, el orgullo no es suficiente con aceptarlo y reconocerlo. Hay que actuar en el orgullo. Hay que pisotearlo. Hay que ponerlo bajo control y no permitir que el orgullo sea el que determine la temperatura de nuestras relaciones y el cómo nos comunicamos con otros. Hey, bueno, fácil, la situación, hubo un problema, no se fue. Bueno, ve y pide perdón. Uy, eso sí no es fácil, Santiago. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser fácil ir a pedir perdón? No, es que el orgullo. Bueno, Dios, si no le dicen, no, ya yo le perdoné, pero no quiero ni ver a esa persona. No parece, se nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Es importante reconciliar. Es importante entonces que no haya orgullo en mi vida. Este poema, primera sección, versículos 1 al 14, sección de bisagra que los une, versículo 15, y luego del 16 al 21, es un poema en donde se exhorta a los edomitas, pero se exhorta a toda la humanidad. Otro dato curioso, la palabra hebrea para Edom es la misma palabra hebrea para Adón, que es de donde sale el nombre Adán. O sea que Adán, o Adán en español más bien, y Edom se deletrean exactamente igual en el idioma hebreo. Y por supuesto para Adán es ese que sale de la tierra y quiere decir, tiene varias interpretaciones, entre ellas es que es como rojizo. Y algunos sugieren que es la tierra de donde salió Adán era rojiza. De hecho se dice que Esaú era de pelo rojo y que era como rojizo. Pero la palabra, por ser Adán, el primero, entonces también se utiliza ese significado, esa palabra para humanidad. Y Edom, entonces es para ese rojizo. O sea que la palabra hebrea que deletrea Edom y deletrea Adán, va para los edomitas y va para toda la humanidad. Ese mensaje no es solo para ellos, es absolutamente para todos. El libro de Amós y el libro de Joel, los dos que estudiamos antes, ambos terminan con promesas de bendición hacia más. Es más, si están allí en Abdías, echen unas paginitas para atrás a Amós capítulo 9. Amós capítulo 9. Y los versículos que vamos a leer allí son el 11 al 15. Aquí está terminando y dice, en aquel día levantaré la cabaña caída de David y cerraré sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que posean lo que quede de Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace esto. Ese versículo 2 es poderoso. Para que posean lo que quede de Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre. La salvación es para todo el mundo, está disponible. Solo el que rechaza a Jesucristo se condena a sí mismo, porque la oferta de salvación del Señor es absolutamente para toda nación, para todos, absolutamente todos. Ese es el propósito del Señor. El que la salvación, saben que la región de Idumea en Israel, si buscan hoy en día va a salir región de Idumea, todavía incluso existe, y ese Idumea viene de Edom. De hecho en el Nuevo Testamento se refieren a ellos como la región de Idumea. Este mensaje habla no de destrucción necesariamente o exclusivamente, habla más bien de la reconstrucción del reino de Dios sobre todas las naciones que dependan de Él. El orden de los libros en la Biblia, como lo habíamos visto una vez, no es cronológico, pero más bien temático.
Y por eso Abdías está después de Joel y Amós, porque Joel y Amós terminan con la promesa de la restauración del Señor. Y aunque Abdías hace una confrontación y una exhortación a Edom, a toda la humanidad, termina hablando del día del Señor y nos debe dar esa esperanza de saber, hey, este tema no es un tema de castigo, es un tema de perdón, de restauración con Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Toda nación, toda persona que dependa de Él completamente, Él está listo para salvar. Él es poderoso para salvar, quiere salvar. Si es que nosotros obedecemos lo que Él quiere decir. ¿Se imaginan? Leímos 14 versículos de pliego de cargos en contra de Edom. ¿Cómo sonaría el pliego de cargos contra ti? Contra cada uno de nosotros. Si Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, si fuera el pliego de cargos en contra mía, sería el libro más largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. No sé el de ustedes, pero el mío necesitaríamos varios días para mirar ese pliego de cargos. Sin embargo, también incluiría, pero Jesús, aún yo siendo su enemigo, peleó por mí. Se ganó mi salvación, la batalló. Ahora cantamos allá en el Calvario. No simplemente dijo, Santiago es mío, viene para acá, sino que dijo, Santiago es mío y voy a pagar por él. Lo que él se merece, para que sea justo, me lo voy a aguantar yo y lo voy a sufrir yo. Y la muerte que él se merece, la voy a recibir yo, el Hijo de Dios, que lo único que me merezco es adoración y alabanza. Yo voy a recibir todo esto. Yo voy a beberme la furia que se merece Él. Como decía la canción, yo siendo su enemigo, Él me escogió y Él escogió pagar por mí. Pliego de cargos extenso, pero un amor incomparablemente grande con ese pliego de cargos mío. Y si es así, seguro que es así también en el corazón de cada uno de ustedes. Sin embargo, no nos quedemos solo con el gozarnos con la salvación que ya recibí. Quiere decir que ahora soy útil. Y mientras esté aquí, un día o 1000 años, un día o muchos años, voy a ser útil, compasivo con los demás, el amor por los demás, preocupándome por los demás. ¿Cómo ayudo a los demás para la gloria de Dios? ¿De qué manera soy herramienta en las manos de Dios para que Él cumpla sus propósitos? Con humildad, no porque yo me lo haya ganado, no porque me lo merezca, no porque sea mejor que nadie, sino porque Cristo murió por nosotros, y compartir ese mensaje con absolutamente todo el mundo, y que la historia, la bisagra que me une a mí con cada uno de ustedes y a ustedes con otras personas, sea la salvación de Cristo, y que nuestra historia, cada una de nuestras historias, distintas como son, estén unidas pero por la gracia y el amor de Cristo, y así todo eso puesto junto nos haga una familia que lo honre a Él. Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿y nosotros qué vamos a hacer por los demás? Él se ganó la salvación por nosotros, pero si Él está dispuesto a hacer eso, yo también debiera estar dispuesto a hacer algo por los demás. Indudablemente su palabra nos lo muestra hoy, confrontando a Edom y confrontándonos a nosotros. Pero nosotros nos quedemos con la confrontada. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante para, si nos piden cuentas mañana, en una semana, en un mes, en un año, en 10 años, o cuando lleguemos al cielo, qué hiciste por los demás que estaban perdidos? Ya sabiendo el mensaje de salvación, teniendo el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida, teniendo la palabra de Dios, habiendo escuchado tanta palabra, habiendo alabado tanto, ¿qué hiciste por los demás? ¿O fue que te quedaste en los lugares altos de la iglesia? Estabas allá uno de esos de decoración, eras un trofeo allá en la repisa de la iglesia y no te preocupaste por nadie más. Nadie me va a quitar la salvación, pero ¿y los demás qué? Y más bien de pronto veías a los demás y te burlabas de los demás, o te aprovechabas de las falencias de los demás. O más bien va a poder el Señor decir, hey, ustedes sí son mis vales, ustedes sí son mis compañeros de ministerio, ustedes son mis
trabajadores, ustedes son mis soldados, ustedes son aquellos que están conmigo. Cuando la palabra habla de que los cultivadores son pocos, pero que la mies es mucha, yo tengo hartos trabajadores conmigo y hay una necesidad tan grande que los tengo a ustedes para hacer grande obra. Esa canción que hemos cantado precisamente de Yo también es el Señor va en esta dirección y va haciendo milagros, yo voy ahí pegado, yo también voy pegado. Yo no tengo que hacer milagros, los milagros los hace Él. Es solo un milagro que yo pueda ir con Él. Y de ahí para arriba se siguen reproduciendo los milagros. Amén. Vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias, mi Señor, por tu amor infinito, por tu gracia, por tu perdón, por tu misericordia, por tu redención, por tu paciencia para con nosotros, por tu poder en nuestras vidas, Señor, por tu palabra que nos exhorta, por tu palabra que a veces nos jala orejas, por tu palabra que nos enfrenta y nos habla de tu amor. Ayúdanos, Señor, a no enfocarnos en la consecuencia de nuestros errores y nuestros pecados, pero más bien ayúdanos a enfocarnos en la infinita gracia y el amor de tu perdón, en tu deseo de que seamos salvos, de que seamos restaurados, de que seamos redimidos. Gracias, Dios Todopoderoso, por seguir trabajando por nosotros. Gracias, Señor, por pelear por nosotros. Gracias, mi Dios, por no simplemente darnos vida, sino por restaurarnos, por revivirnos, mi Señor, y darnos vida eterna, vida en abundancia en tu presencia, Diosito lindo. Hoy te pedimos perdón por nuestras fallas, por nuestros errores, y te rogamos, mi Señor, que nos hagas útiles, Dios. Sin ti somos siervos inútiles, pero en ti, mi Señor, en ti somos más que vencedores, no por triunfo de acuerdo a la perspectiva humana, sino por una sola vida que te conozca a ti y que sea entregada a ti. En eso somos triunfadores, en que tú venciste a la muerte por nosotros, en que tú nos rescataste, en que tú nos redimiste y nos estás preparando para reinar contigo cuando tú regreses, Jesús. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que este mensaje se vuelva práctico, de vida en cada uno de nosotros, y así esta ciudad sea encendida, mi Señor, con el avivamiento que tú tienes para cada uno de nosotros en esta ciudad. Nos encomendamos en tus manos, Señor, para esta noche, el resto de semana, y te pedimos que se vea fruto en nuestras vidas, de la única manera en que se puede dar fruto, mucho fruto, abundante fruto, más fruto en Cristo Jesús. Y es en ese nombre, sobre todo nombre, que nos encomendamos. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos alabando al Señor. De hablar, tu voz podía oír.